Daremos comienzo a esta reunión de estudio bíblico para profesores de niños y niñas y lo haremos en el nombre del Señor, cantando una alabanza a nuestro Señor. Cuando veo el monte que está allí, cuando veo que los problemas no se van, cuando siento que la tristeza me invade, clamo a ti, Señor Jesús. Hay momentos que me falta valor y necesito tanto de tu amor, Señor.
por esta hermosa alabanza le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, pasaremos a orar al Señor para que nos ponga en comunión el uno con el otro y que este servicio sea glorificado su nombre y que a la vez, ¿no es cierto?, le dé de su gracia al instrumento que usará, ¿no es cierto?, para la entrega del mensaje del estudio bíblico. Y a nosotros, ¿no es cierto?, un corazón dispuesto para poder escuchar este mensaje, para poder entregarlo a nuestros niñitos. Oremos, mis hermanos, al Señor. Bendito buen Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Padre bendito, tal cual somos, rogándote, Padre Celestial, que seas con nosotros esta mañana. Gracias, Padre Celestial, por su amor, por su misericordia que tiene usted hacia nuestras vidas. Gracias, Padre bendito, porque su amor y su misericordia se hacen sentir sobre nosotros, Padre bendito, constantemente. Gracias porque hemos podido, Padre Celestial, conectarnos a este servicio. Gracias, Padre bendito, porque has puesto el querer como el hacer en nuestras vidas y estamos conectados, Padre Celestial, para poder escuchar este estudio bíblico. Padre bendito, rogamos en estos momentos, Padre Celestial, que usted llene de su gracia a nuestro hermano, Padre Celestial, que va a entregar el mensaje del estudio bíblico, que por misericordia sea usted abriéndole, Padre Celestial, la sabiduría, la gracia, que por misericordia, Padre Celestial, sea usted el que ayude a nuestro hermano entregando este mensaje. A nosotros, Padre Celestial, danos la gracia y la sabiduría también para poder escuchar, Padre Celestial, este mensaje y que por misericordia sea entregado a nuestros niños el domingo cuando corresponda. Padre Celestial, te rogamos que por misericordia guíe este servicio de principio a fin y que seas con nosotros en cada instante y momento de este servicio. Que por misericordia sea usted dándonos de su bendita gracia y sabiduría y que por amor a tu nombre le des gracias de instrumento para este servicio, Padre Celestial. Padre bendito, levántanos de esta oración, revestido de su gracia, con el poder de lo alto, lo cual se lo rogamos, Padre amado, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mis hermanos y hermanas, les damos una cordial bienvenida a este nuevo estudio bíblico que deseamos que nuestro Señor sea con cada uno de ustedes en vida y salud, y que lo llene de su sabiduría y de su gracia, ¿no es cierto?, para entregar domingo a domingo estos mensajes, ¿no es cierto?, el cual se le entrega a estos niñitos que son el futuro de nuestra amada iglesia, que son como un diamante en bruto, el cual en nosotros el Señor ha puesto la mirada para poder entregar estos mensajes de su palabra, ¿no es cierto? Así que, mi hermano, a continuación pasaremos a leer, ¿no es cierto?, la lectura de la lección del mes de abril, la cual lleva como título Escudriñad las Escrituras. Como primer tema es para el día 10 de abril y lleva como título Cómo leer la Biblia. Y lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 32. Nuestro segundo tema es para el día domingo 17 de abril y lleva como título ¿En qué consiste el Antiguo Testamento? Y lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 5. El tercer tema es para el día domingo 24 de abril y lleva como título ¿En qué consiste el Nuevo Testamento? Y lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 6. El cuarto tema es para el día domingo 1 de mayo y lleva como título La Biblia, el libro sagrado para el cristiano. Y lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 6. Y el resumen de la palabra es para el día domingo 7 de mayo y lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 5 y 6. Ya, mis hermanos, ahora a poner toda su atención y despojarnos de todo, ¿no es cierto?, para poder, ¿no es cierto?, escuchar el estudio bíblico. Así que a continuación, mis hermanos, quedará a cargo de la entrega de la palabra del Señor y de esta enseñanza de estudio bíblico, nuestro hermano diácono Jaime Fica, a que el Señor llene de su bendita gracia. Amén. Que el Señor nos guarde, mis hermanos, que el Señor nos bendiga. Daremos inicio entonces a este estudio bíblico de niños y niñas adolescentes de nuestra Catedral Evangélica de Chile, conocida como JH 40. Saludamos a todos nuestros hermanos,
como también entregamos los saludos de nuestro pastor Héctor Cerda junto a nuestra pastora Elizabeth Bizama. Que el Señor les guarde a ellos, que el Señor les bendiga. Y también que el Señor nos revista de mucha gracia para que en este día sea el Señor el que hable y toque nuestros corazones, toque nuestra mente, porque el Señor es bondadoso y en su misericordia, ¿cierto? Él siempre quiere vernos que crezcamos espiritualmente. Por lo tanto, invito en esta tarde, en este día, para que podamos meditar, ¿cierto? Y estar muy atentos a la lección. El tema de la lección se llama escudriñar las Escrituras. Ese es el tema para este periodo, ¿cierto? Que compone desde domingo 10 de abril al domingo 8 de mayo. Entonces, ¿cuál va a ser el tema? Escudriñar las Escrituras. Ese va a ser el tema. Y nos vamos a basar, ¿cierto?, en una lectura bíblica que se encuentra en 2 Timoteos, capítulo 3, versículos 14 en adelante, donde, ¿cierto?, el apóstol Pablo le escribe unas palabras a Timoteo. Y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, amén, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. El Señor bendiga esta lectura de su palabra en nuestros corazones. Bien, mis hermanos, siguiendo con el estudio bíblico, vamos, ¿cierto? O más bien dicho, este mes, ¿cierto? Este periodo, vamos a aprender a valorar nuestra Biblia como la palabra de Dios. Sí, mis hermanos, aquí está la palabra de Dios y ella es un beneficio para nuestra vida. Entonces van a haber 5 temas, ¿ya? Para el domingo 10 de abril el tema será cómo leer la Biblia, ¿cierto? Ahí el Señor nos va a instruir también, nos va a educar cómo leer la Biblia. Para el domingo 17 de abril el tema será ¿en qué consiste el Antiguo Testamento? Gloria a Dios para siempre. Entonces ya vamos conociendo que nuestros niños van a entender que la palabra de Dios, ¿cierto? Su libro santo, la Biblia, está compuesto, ¿cierto?, por un Antiguo y por un Nuevo Testamento. Y el 24 de abril, domingo, ¿en qué consiste el Nuevo Testamento? Entonces ya tenemos el Antiguo y ahora vamos, ¿cierto?, va a haber un tema que es el Nuevo Testamento. Y luego, el 1 de mayo, vamos a meditar y va a haber un tema que se llama la Biblia, el libro sagrado para el cristiano. Miren, qué hermoso. Claro que sí, la Biblia es sagrada para el cristiano. Y para el domingo 8 de mayo nos tocaría el resumen de lo que hemos aprendido en estas lecciones. Bien, qué hermoso es meditar, ¿cierto? Y empezar, como quien dice, a profundizar en la palabra de Dios. Es hermoso. Siempre hay ganancia cuando lo hacemos así. Vamos a aclarar algunos aspectos. Por ejemplo, ¿podemos confiar en la palabra? Claro que sí, mis hermanos, claro que sí. La palabra de Dios es espíritu y es vida, ¿cierto? Gloria a Dios para siempre. En un momento, el Señor le hace una pregunta a sus apóstoles y le dice, ¿queréis iros vosotros también? Porque muchos se estaban alejando, muchos se estaban yendo. Y Él le hace la pregunta a sus apóstoles, ¿queréis iros vosotros también? Y uno de ellos, que era Simón, le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tan solo tú tienes palabra de vida eterna. Bendito sea el Señor. Es que la palabra del Señor tiene esa virtud en la cual cada vez que la leemos, ¿cierto?, meditamos en ella, somos bendecidos
somos fortalecidos, somos levantados, restaurados, gloria a Dios para siempre, en la virtud de la palabra del Señor. Y podemos decir también, como dijo el apóstol Pedro, ¿cierto?, en su carta, en la cual dice, porque en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, está escrito, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios para siempre. Ese hace la diferencia, ¿cierto?, a cualquier otro tipo de libro, que esta Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Y si queremos comprenderla mejor, debemos también ejercitarnos en buscar el rostro de Dios primeramente en oración y pedirle, Señor, guíame en lo que tú escribiste. Gloria a Dios para siempre. Él es el autor, por lo tanto, Él nos va a guiar y nos va a dar entendimiento para comprender de mejor forma lo que su palabra nos quiere decir. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, tenemos algunos temas importantes que transmitirle a nuestros niños. Algunas recomendaciones también, ¿cierto?, para que podamos hacerlo de la mejor forma. Siempre es importante que como grupo de escuela dominical, que estamos a cargo, ¿cierto?, que tenemos esta responsabilidad de llevar la palabra, es mantener contacto con los papás de los niños también, ¿cierto?, poder escribirlos para que los padres nos puedan ayudar en esta tarea. El mensaje es para los niños, para las niñas, para los adolescentes de nuestra iglesia, ¿cierto?, para que puedan leer la Biblia, para que puedan comprender, ¿cierto?, su estructura, que hay un Antiguo y un Nuevo Testamento, como también, ¿cierto?, hay promesas de bendición para todos aquellos que creen. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, instamos a todos nuestros hermanos que están en esta responsabilidad a que puedan grabar también, ¿cierto?, un audio, un video y transmitirle a los padres el mensaje de este estudio bíblico, ¿cierto? Compartir con los adolescentes. Ya los adolescentes perfectamente están acostumbrados, habituados ellos a las redes, ¿cierto?, a manejar un celular. No es difícil para ellos. Por lo tanto, es una forma en la cual también podemos llegar a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Bendito sea el Señor. Podemos decir, ¿cierto?, entonces, que el primer domingo, 10 de abril, el primer tema para el domingo 10 de abril será cómo leer la Biblia. ¿Y cuál es el objetivo, ¿cierto?, y cuál es el propósito? Es enseñar a nuestros niños y adolescentes a leer y saber qué es la Biblia. Mire, es importante saber qué es la Biblia, cómo está compuesta. Gloria a Dios para siempre. Por lo tanto, vamos a instar a nuestros niños para que también las puedan escudriñar. Y nosotros vamos a darle una herramienta para que puedan ser, para que los podamos guiar. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. Los niños preguntarán, ¿qué es la Biblia? ¿Cierto? Y cómo se llegó a escribir. Entonces uno tiene herramientas en este estudio para decir, mire, por ejemplo, la Biblia. ¿Qué significa la Biblia? ¿Cierto? ¿Cuál es el concepto? Y viene, ¿cierto?, del término libros. ¿Ya? Así que la Biblia es realmente una colección y biblioteca de muchos libros. Mire, gloria a Dios para siempre. Y tiene varias secciones. Y ahí es donde nosotros podemos instruir a nuestros niños y adolescentes, ¿cierto?, cómo está compuesta. Con un Nuevo Testamento, con un Antiguo Testamento, ¿cierto? Cómo son los libros, gloria a Dios para siempre. Pero ante todo, mis hermanos, enseñarle a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, que cada vez que queramos leer la Biblia, debemos pedirle al Señor que nos guíe. Es muy importante, mis hermanos, porque la palabra del Señor no es como otros libros, que uno podría sacar una reflexión, lo que el escritor nos quiere decir. Aquí es distinto. Hay que clamar, hay que buscar al Señor para poder entender lo que Dios quiere para mí. Gloria a Dios para siempre. Y cuáles son sus promesas, como también advertencias. El Señor nos ayude, ¿cierto? Por lo tanto, instamos también a los profesores de escuela dominical a que puedan instar a nuestros niños
que de esta forma van a comprender mucho mejor la palabra de Dios, si necesitamos orar antes de leer la palabra del Señor. Gloria a Dios para siempre. Y bueno, tenemos un panorama, por llamarlo así. Cómo está compuesta, ¿cierto?, la palabra, y en este caso la Biblia, nuestro libro sagrado. Y le vamos a enseñar que él está compuesto, ¿cierto?, por un Antiguo Testamento en el cual están el libro de Pentateuco, que se llaman los primeros 5 libros, ¿cierto? Y luego están los libros históricos, los libros de poesía. Mire, hermano, qué hermoso. Están los profetas también, los libros de los profetas, en el cual hay hermosas profecías acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y también tenemos el Nuevo Testamento, el cual Dios, ¿cierto?, nos dio esta herencia preciosa de conocer a su Hijo Jesucristo. Qué hermoso, mis hermanos. Por lo tanto, invitamos a que le podamos explicar a nuestros niños y niñas cómo está compuesta cada uno de estos, ¿cierto? Y qué significa la historia del pueblo de Dios, el origen, la creación de este mundo y las profecías que tenemos también para salvación. La palabra evangelio en el Nuevo Testamento significa buenas nuevas de salvación. Así que hay que pedirle al Señor que Él nos ayude para poder transmitirle esto a nuestros niños, ¿cierto? Ahí usted ve que el Nuevo Testamento se componen de los 4 evangelios, luego vienen los hechos, ¿cierto?, donde Dios obra a través de sus hijos, ¿cierto?, y forma la iglesia primitiva, gloria a Dios para siempre, cómo hizo expandir su palabra a través del mundo. Ahí están en los Hechos de los Apóstoles. Un hermoso libro para reflexionar. También tenemos luego las cartas por diferentes apóstoles, ¿cierto?, y hombres de Dios. Por ejemplo, las cartas paulinas, donde en ese entonces la joven iglesia, la iglesia que se estaba formando, ¿cierto?, tiene que ser instruida, tiene que ser educada espiritualmente. Y Dios utilizó, ¿cierto?, y utiliza a hombres de Dios para poder producir esto, una dirección, una enseñanza. Gloria a Dios para siempre. Qué hermoso, mis hermanos. Y también tenemos profecía, lo que viene más adelante, por ejemplo, el Apocalipsis. Ahí tenemos todo lo que va a suceder, y Dios nos advirtió de antemano. Él a sus amigos nada le esconde, sino que por el contrario, Él lo revela. Bendito sea el Señor, gloria a Dios para siempre. Tenemos también, entonces, en estas lecciones que aprender y podemos decir, ¿cierto?, a nuestros niños que escudriñando la Escritura, ¿cierto?, como dice San Juan, así dice el libro de San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién? De Cristo el Señor. Mire qué lindo, hermano. Por lo tanto, el objetivo, ¿cierto?, de enseñar a nuestros jóvenes qué es lo que es el Antiguo Testamento, es para que ellos sepan, ¿cierto?, cómo fue escrito la historia de este mundo, del pueblo de Dios, y las profecías y la revelación que nos declaran a Jesucristo como nuestro único amado Salvador. Gloria a Dios para siempre. Qué hermoso, mis hermanos, es meditar en esta palabra. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Podemos decir que la Biblia, la palabra de Dios, fue escrita por varios hombres también en diferentes épocas, porque estamos aprendiendo a leer la Biblia, a comprenderla. Y aquí sabemos también que fue escrita por varios hombres en diferentes épocas. Por ejemplo, Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Malaquías dice que escribió su libro como 1000 años después que Moisés. Hay otros escritores más también, ¿cierto?, que tenían diferentes ocupaciones. Algunos eran pastores, como David y Amós, ¿cierto? Otros eran soldados, como Josué. Algunos eran reyes, como Salomón, como el rey David,
¿cierto? Y algunos también eran funcionarios públicos que servían a la nación, como en el caso de Daniel. Sin embargo, Dios, el que hace todas estas cosas y toma a quien quiere como instrumento. Algunos hombres de Dios, sacerdotes, Dios los ocupó como profetas también. Por lo tanto, podemos entender y sacar una reflexión. A veces nos preguntamos, ¿quién soy yo delante de Dios? ¿Podré hacer esto? ¿Cierto? ¿El Señor me ocupará? ¿Podré ser instrumento? Claro que sí, mi hermano. Hay que entregarle ese mensaje a los niños. Hay que transmitirle ese poderoso profecía que un día fue para nosotros. Que Dios, ¿cierto?, es el que guía al hombre y Él lo toma como instrumento. No sabemos qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Lo que sí, si estamos en las manos de Él, instrumentos somos en sus manos. Así que, así como estos hombres del Antiguo Testamento tenían diferentes ocupaciones, diferentes labores, sin embargo, Dios no mira eso, sino que mira al corazón y lo ocupa. Así también hay que decirle a nuestros niños y adolescentes que Dios mira al corazón, ¿cierto? Y Él no hace acepción de personas, así que Él puede tomar a cualquiera y hablar por medio de Él, ¿cierto?, a su pueblo. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, podemos decir favorablemente que tenemos un buen Padre Celestial, que nunca nos deja solos, sino que por el contrario, siempre está dispuesto a bendecir nuestras vidas y Él quiere que seamos también instrumentos de bendición para esta humanidad, para estos tiempos, gloria a Dios para siempre. Ahora bien, en la mayor parte del Antiguo Testamento trata, ¿cierto?, del pueblo de Dios, como comenzó, ¿cierto?, desde el Génesis en adelante, y también, ¿cierto?, sobre las profecías, las declaraciones que Dios hacía sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y eso es lo que en este resumen, ¿cierto?, podemos resaltar. Sin embargo, ya en profundidad, ¿cierto?, cuando le enviamos el desarrollo de la lección, usted podrá ir escudriñando todas las referencias y como también, ¿cierto?, meditando y reflexionando en este estudio. Gloria a Dios para siempre. Lo hermoso del Antiguo Testamento, mis hermanos, es que cuando lo meditamos, podemos ver a Jesucristo nuestro Señor simbolizado en muchas cosas. Por ejemplo, en el Génesis, Dios nos dice y nos revela que Cristo es la simiente de la mujer. Mire, en el libro de Éxodo, por ejemplo, el Señor nos muestra que Cristo es el Cordero de Dios. Ahí le vamos a estar dando ejemplos, ¿cierto? En el caso del libro de Levítico, ¿cierto?, un libro sacerdotal, ahí nos muestra que Él es el sumo sacerdote. Es un ejemplo como Dios nos puede demostrar que Cristo siempre ha estado presente en toda la palabra del Señor. En el libro de Ruth, por ejemplo, también está un pariente redentor. Mire qué hermoso. Ahí podemos sacar varios ejemplos de lo que la palabra de Dios nos muestra y nos dice. Y esto es para que lo meditemos, mis hermanos. Queremos resaltar esto. Jesucristo es el autor de todas las cosas, mis hermanos. Y Él está presente en todo este libro santo. Que el Señor nos ayude a comprender, ¿cierto? Y sobre todo a instar a nuestros jóvenes a que puedan leer y escudriñar la palabra de Dios. ¿Les vamos a ayudar? Por supuesto que sí, mis hermanos. Por lo tanto, también podemos decir que en el Antiguo Testamento hay palabras clave, mi hermano, que uno las puede inmediatamente tomar. Por ejemplo, una palabra clave, la creación, en el libro de Génesis. Ahí tenemos una palabra clave. Otro también, diluvio, que está asociado también a juicio. Son palabras, ¿cierto?, que son claves. Confusión, diluvio, juicio, confusión, donde Dios tuvo que actuar sobre esta humanidad. Se estaban desviando, como también sucede hoy día. Hay palabras claves también que soportando la carga. Claro que sí, mucho tiempo el pueblo de Dios estuvo como esclavo de los egipcios. Ellos soportaron
cargas pesadas, como también hoy día el hombre la soporta en el mundo. Por eso es necesario que nuestros hijos, ¿cierto?, nuestros niños sean instruidos para que esa carga no caiga sobre ellos, sino que sean hombres libres espiritualmente. Ayúdenos el Señor. También podemos comprender, ¿cierto?, que en este periodo del Antiguo Testamento se entregaron los 10 mandamientos. Por llamarlo así, fue construido el primer tabernáculo. Mire qué hermoso, hermano. Lo que hoy día nosotros podemos reunirnos en una iglesia, en ese entonces era una tienda, ¿cierto?, un tabernáculo. Y sin embargo hoy día el verdadero tabernáculo está aquí en el corazón. Es lo que Dios siempre ha querido, el propósito de tener una comunión con el hombre. Gloria a Dios para siempre. Entonces ahí tenemos una hermosa lección que podemos meditarla y podemos transmitirla. Luego viene en qué consiste el Nuevo Testamento. Gloria a Dios para siempre. Mire, como cristiano, ¿cierto?, la Biblia, la palabra del Señor, es una de las armas más importantes que contamos, ¿cierto?, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. La leemos a diario y tenemos que seguir haciéndolo, mis hermanos, porque si queremos ser perfeccionados, gloria a Dios para siempre, tenemos que instruirnos. Y también podríamos decirle que como buen soldado que conoce su arma de guerra, así también la palabra de Dios, ¿cierto?, para nosotros es un escudo, es una fortaleza, es un arma que debemos conocerla. Dios nos va a guiar y nos va a bendecir, ¿cierto?, a través de esta palabra. En el Nuevo Testamento encontramos cosas maravillosas, sobre todo, mis hermanos, esta revelación tan hermosa que es la salvación para nuestras vidas. Ella está compuesta, debemos explicar a nuestros niños cómo está compuesta, ¿cierto?, el Nuevo Testamento, cómo están compuestos, de qué libros, ¿cierto?, cuántos libros son. Gloria a Dios. ¿A qué le llamamos los 4 evangelios? ¿Qué son los hechos de los apóstoles? ¿Qué son las epístolas, cierto? ¿Qué son las cartas? ¿Y qué son las profecías? Debemos enseñarles y en este estudio, ¿cierto?, en el cual enviaremos, está bien narrado y explicado, mis hermanos. Gloria a Dios para siempre. Por lo tanto, queremos instarle en esta hora a que pueda meditar, escudriñar y sobre todo repasar esta lección. Hay diferentes grupos etarios, por llamarlo así, en la niñez, en la adolescencia, y para cada uno de ellos tiene que haber una palabra distinta para que la puedan comprender. Así que en el nombre del Señor, no sé cuál es su grupo etario, pero pídale gracias al Señor para que pueda llegar con un buen lenguaje a su vida. Mis hermanos, solamente decir que, por ejemplo, en el cuarto tema, el libro sagrado para el cristiano, un objetivo es valorar nuestra Biblia como la palabra de Dios. Ese es el libro sagrado para que es el tema. Por lo tanto, como objetivo, tenemos que transmitir a nuestros adolescentes y niños valorar la Biblia, la palabra de Dios, ¿cierto? Porque de ella procede, de él procede esta hermosa palabra que tiene tanta virtud, mis hermanos. Gloria a Dios para siempre. El tema central, ¿cierto?, que podemos también decir con respecto a lo que el propósito de esta lección es mantener una relación entre Dios y el ser humano. En ella Dios se revela a sí mismo y da a conocer su voluntad y su propósito redentor. Mire, la palabra de Dios contiene la historia de salvación a través de Jesucristo. Por lo anterior, la Biblia es importantísima, mis hermanos, para que el cristiano crezca en la gracia y en conocimiento. Gloria a Dios para siempre. Como hemos leído, ¿cierto?, en 2 Timoteo 3, versículo 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios para siempre. Vamos a crecer en la gracia, mis hermanos. Vamos a crecer también en conocimiento y en sabiduría. Ayúdenos el Señor
a perseverar, ¿cierto?, en mantener constantemente o habituarnos constantemente a leer la palabra de Dios, que sea una costumbre diaria de meditar su palabra. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Y para ir terminando, mi hermano, esta lección, instamos para que pueda usted buscar la referencia, ¿cierto? Y pueda ir reforzando cada lección con el desarrollo. Es importante, mis hermanos, que podamos transmitir a nuestros niños una palabra clave, que es importante que les quede grabado. A mí, ¿cierto?, lo que el Señor me ha hecho sentir, que principalmente tengamos lo que se llama el tema, escudriñar las Escrituras. Ese es el tema que quiero dejarle en su corazón, que va a ser el tema de estos 5 domingos. Escudriñar las Escrituras. Vamos a ser bendecidos, mis hermanos. Vamos a crecer espiritualmente. Y una vez que podamos ser instruidos, nuestra vida va cambiando. Ya no retrocedemos, por el contrario, vamos avanzando y Dios nos va a ir bendiciendo. Que el Señor bendiga esta hermosa estudio que vamos a desarrollar. Que el Señor nos dé la gracia para poder hacerlo, ¿cierto? Y que tengamos confianza que Dios es el que habla nuestra vida. Dice que Él nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye, ¿cierto? Y también en esta palabra nos da muchas promesas de bendición. Mis hermanos, que el Señor confirme esta palabra en nuestros corazones, para el Señor Santo y Gloria, y de nosotros tenga misericordia. Vamos a orar por esta lección que Dios nos ha entregado. Le invito a que podamos orar en el nombre del Señor. Padre Celestial, Padre de misericordia, te agradecemos, Señor, porque usted nos está instando, conforme a lo que decía tu estudio bíblico, a escudriñar las Escrituras, a que podamos meditar en tu palabra diariamente, a que sea una costumbre, Señor, el que podamos leer constantemente tu palabra. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser practicantes de tu palabra, Señor, porque en ella hay bendición, hay sanidad, hay aliento, Señor, hay restauración. Gracias, Señor, porque creemos, Padre Celestial, que tú hablas por medio de tu palabra y así lo creemos. Confirma este estudio en nuestros corazones, Señor, y permite que sea de gran bendición para nuestros niños y adolescentes. Te lo pedimos, Padre, por Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. La gloria es para el Señor, mis hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Al escuchar el susurro de una
por esta hermosa alabanza y este precioso estudio bíblico, les invito a dar 3 glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ahora, mis hermanos, los queremos dejar invitados para el próximo estudio bíblico, el cual se realizará el sábado 7 de mayo a las 11 de la mañana. También invitarles a continuación para ver, ¿no es cierto?, a las 12 del día, el programa El Pequeño Redil. Y a las 18:30, 6:30 de la tarde, para la escuela dominical, para niños de 10 a 17 años. Bien, mis hermanos, pediremos la bendición de parte de nuestro Dios. Roguemos al Señor. Bendito y buen Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Padre amado, agradeciéndote, Padre Celestial, la hermosa bendición que usted nos ha concedido esta mañana, de poder haber sido partícipe de este estudio bíblico. Gracias, Padre Celestial, por este hermoso mensaje, el cual usted nos ha entregado esta mañana. Gracias, Padre Celestial, porque hemos sentido su presencia esta mañana. Gracias, Padre Celestial, porque has sido con nosotros. Y te rogamos, Padre bendito amado, que siga siendo con nosotros. Padre Celestial, te rogamos por nuestro hermano Jaime Fica, quien entregó el mensaje de su palabra esta mañana. Siga llenándolo de su gracia. Bendícelo, guárdalo, Padre Celestial. Padre bendito, bendice a cada hermano profesor de escuela dominical de niños, Padre Celestial. Llénalos de su gracia, su sabiduría, entendimiento, para que el día de mañana, Padre bendito amado, entreguen este precioso mensaje, Padre Celestial. Padre bendito, bendice a cada hermano que fue partícipe de este servicio, con vida, con salud, con gracia, Padre Celestial amado. Padre Celestial, te rogamos por nuestro amado pastor, Héctor Cerda Gómez, y nuestra amada pastora, Elizabeth Bizama. Sea usted con ellos, Padre Celestial, guardándolos y protegiéndolos, abundando su sabiduría y su gracia, Padre Celestial, que siga llenándolo de sabiduría y gracia para que guíen este pueblo de Jotabeche. Padre bendito, Padre Celestial, guarda a cada uno de tus hijos, que por misericordia, si hay alguno quebrantado de salud, sea usted, Padre Celestial, llevando salud a su hogar. Padre bendito, guárdanos y protégenos, Padre Celestial. Y en estos momentos, Padre Celestial, pedimos su bendición, la cual la pedimos, Padre Celestial, en nombre de nuestro bendito y buen Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les guarde y que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.